Hola chicos, bueno pues comenzamos con un nuevo vídeo, pero como siempre antes de empezar quiero dejaros una pequeña reflexión. Y de pronto la vida te detiene, te sienta, porque quiere hablarte y no hiciste caso. Y te habla, te recuerda cosas que tal vez habías olvidado. Y te abraza, y en ese abrazo te recuerda que solo viniste a vivir. No a luchar, ni a ganar, ni a saldar ninguna deuda, solo a vivir. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con nuestra siguiente parte, que es el rango de una matriz. Bueno, vamos a intentar que lo podáis entender bastante bien con los apuntes, ¿vale? Bueno, pues primero, antes de comenzar a ver cómo se calcula el rango de una matriz, tenemos que entender el concepto del rango de una matriz, ¿vale? Entonces, como concepto, el rango de una matriz es el número de líneas independientes que tiene esa matriz, ¿vale? Entonces vamos a entender el concepto ahora de independencia entre líneas de una matriz. Nos fijamos en esta matriz. Esta matriz tenemos que tiene dos filas y tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Es de dimensión 2 por 5. Bueno, pues si yo quiero ver el número de líneas de filas que tiene independiente, porque en este caso tengo menos filas, y siempre que yo tenga un número de líneas independientes, si son filas, el mismo número de columnas tendré que sean independientes en el concepto de independencia cuando lo entendamos. Bueno, pues si nos damos cuenta, vemos fácilmente que la segunda fila es igual a menos 2 por la primera fila. ¿Esto qué significa? Pues que la segunda fila, F2, depende de F1, o también podríamos decir que F1 depende de F2, porque F1 sería menos un medio de F2. Entonces, tanto una depende de la otra. Significa que cuando tenemos dos líneas, el concepto de independencia o dependencia en este caso es cuando una línea es proporcional a otra. ¿Vale? Entonces, como una línea tenemos que es proporcional a otra, tenemos que una depende de la otra. A efectos de rango podríamos eliminar esta segunda fila y quedarnos solamente con la primera, que sería independiente. Por eso hablaremos de que el rango es igual a 1, porque hay una sola fila que es independiente. Como os he dicho antes, si hay una sola fila que es independiente, también entonces habrá una sola columna que sea independiente, porque el número de líneas independientes es el mismo para filas que para columnas, es decir, el rango mirado por filas es igual al rango mirado por columnas. Si yo tengo una única fila que es independiente, es porque voy a tener también una columna que es independiente. ¿Qué ocurre? Que bueno, nosotros ahora no nos vamos a fijar en qué columnas serían independientes, ¿vale? Vamos a ir viendo el rango, pero luego el cálculo del rango lo vamos a hacer de otra manera. Todo esto lo estamos haciendo para entender el concepto de rango. Bueno, pues en este caso, si yo ahora me fijo en esta otra matriz que tenemos aquí, tenemos que es una matriz cuadrada de orden 3. Bueno, pues en esta matriz vemos que no hay proporcionalidad entre líneas, ¿vale? Vemos fácilmente, tanto por filas como por columnas, que no hay proporcionalidad. Pero si nos fijamos bien y indagamos un poco más, podemos darnos cuenta de que la fila 3 es igual a la fila 1 más la fila 2. Es decir, si yo sumo la fila 1 más la fila 2, me va a dar la fila 3. 1 menos 1 me da 0. 0 más 2 me da 2, menos 1 más 3 me da 2. ¿Qué significa? Bueno, pues que la fila 3 depende de F1 y de F2. Se dice, en términos matemáticos, que F3 es combinación lineal de F1 y F2, ¿vale? Es la combinación lineal de las dos filas. Bueno, pues para el cálculo del rango podríamos eliminar la fila, en este caso, bueno, eliminaríamos cualquiera de las filas, podríamos eliminarlas, porque tanto la fila 1 podría ser F3 menos F2, ¿vale? Y nos quedaríamos con F2 y F3. ¿Vale? ¿Qué significa? Que ahora si nosotros comparamos F2 y F3, F2 y F3 no son proporcionales, por lo tanto son independientes. ¿Qué significaría? Que en esta matriz tenemos dos líneas que son independientes, por lo tanto diríamos que el rango de la matriz es igual a 2. ¿Vale? Bueno, pero para el cálculo del rango no lo haremos haciendo este estudio de dependencia o independencia de líneas, porque veis que es bastante complicado ver qué relación hay entre las líneas de una matriz. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a seguir el siguiente proceso. Y para seguir el siguiente proceso, vamos primero a ver dos conceptos, el menor de orden K y lo que es el rango de una matriz.
¿vale? Bueno, ¿quién es el menor de orden K? ¿A qué llamamos menor de orden K en una matriz A? Bueno, pues es el determinante de orden K que está formado por los elementos de K filas y K columnas, ¿vale? Ahora vamos a entender lo que es ese menor. Si, por ejemplo, en esta matriz que tenemos aquí, ¿vale? Voy a volver aquí atrás. En esta matriz, si yo tengo una matriz que es de orden 2 por 5, yo podría coger menores de orden 1. Los menores de orden 1, ¿quiénes serían? Los elementos, los propios elementos. Los menores de orden 2, bueno, pues serían determinantes formados por 2 filas y 2 columnas. Podría coger estos 4 primeros elementos, podría coger los elementos siempre de fila 1 y fila 2, pero los de la primera columna y tercera columna, o primera columna con cuarta, o primera columna con quinta, o podría coger tercera columna con cuarta columna, pero siempre manteniendo ese orden en los menores, ¿de acuerdo? En la matriz que hemos visto de orden 3, pues yo podría formar menores de orden 1, menores de orden 3 y menor de orden 3 tendría la propia matriz. Los menores de orden 1 serían los propios elementos. Menores de orden 2, pues podría ir cogiendo de la fila 1 y de la fila 2, columna 1 con columna 2, o de la fila 1 y la fila 2, columna 1 con columna 3, es decir, cogería determinantes de orden 2 formados por 2 filas y formados por 2 columnas. Lo que no sería un menor es, por ejemplo, coger de la fila 1 y de la fila 2, ¿vale? Pero luego coger de la fila 2 y de la fila 3. Coger otros 2 elementos. Tendría que, si cojo de la fila 1 y de la fila 2, tendré que coger luego columnas de esas mismas filas, de la fila 1 y de la fila 2 para formar los menores de orden 2. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el proceso que seguiremos se llama el de orlar una matriz. ¿En qué consiste? Bueno, pues vamos formando menores del menor orden posible, sería menores de orden 1. ¿Qué ocurre? Que en cuanto en la matriz encontremos un número que sea distinto de 0, ya vamos a tener menores de orden 1 no nulos. Entonces, el rango será al menos 1. Perdón, me he olvidado de deciros quién era el rango de una matriz. Vuelvo para atrás, ¿vale? Aquí llamamos rango de una matriz. Bueno, pues el rango de una matriz es el orden del mayor menor no nulo que podemos tener en dicha matriz. Vuelvo a repetir, el orden del mayor menor no nulo que podemos tener en dicha matriz. Bueno, es verdad que es bastante difícil a lo mejor de entender el concepto, pero viendo el proceso que vamos a seguir y luego viéndolo con los ejemplos lo vais a entender bastante bien. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con el proceso. Bueno, nosotros empezaríamos a formar menores de orden 1, ¿vale? En cuanto en la matriz encontremos un número que es distinto de 0, ya tenemos un menor de orden 1 no nulo. Por lo tanto, el rango será al menos 1, es decir, será mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Porque ya hay un menor de orden 1 que es distinto de 0. El rango será 1. Si todos los menores de orden 2 y de orden 3 y de orden superior que se forman son esos determinantes 0, pues entonces el rango sería 1. ¿Vale? Bien, como si ya hemos comprobado que hay al menos un menor de orden 1 que es distinto de 0, pasaríamos a los menores de orden 2. Empezamos formando siempre con los de los elementos de las esquinas, el de la esquina superior izquierda, ¿vale? Bueno, calcularía dicho menor, es decir, calcularía dicho determinante. Si ese determinante es distinto de 0, pues se ha acabado, porque el rango ya al menos será 2. ¿Vale? Si me da que es 0, tengo que seguir probando con... tengo que seguir probando hasta encontrar un menor de orden 2 que sea distinto de 0, ¿vale? Cuando ya he encontrado un menor de orden 2 que es distinto de 0, bueno, pues continuaré con los del orden siguiente. Es decir, lo que voy a hacer va a ser continuar con los de orden 3. Entonces, conformaré con los de orden 3, ¿vale? Si los de aquellos que tienen el menor de y no voy a coger todos los menores de orden 3. Lo que voy a hacer es orlar la matriz. ¿En qué consiste orlar la matriz? En coger solamente los que contienen al de orden 2 que yo he fijado que era no nulo. Es decir, voy a coger todos los de orden 3 que contienen al de orden 2 que he afirmado que era no nulo, ¿vale? Esto es lo que es orlar la matriz, ¿vale? Calcular los menores de orden n que contienen al menor de orden n-1 no nulo. Bueno, si todos los de orden 3 son nulos, entonces el rango será 2. Pero si alguno de orden 3 es distinto de 0, pues entonces si puedo seguir formando menores de orden mayor que 3, pues seguirá el proceso, igual que hemos seguido de orden 2, hemos pasado al orden 3, ¿vale? Bueno, en el caso de que la matriz sea cuadrada, lo que vamos a hacer es directamente calcular el determinante de la propia matriz,
Si ese determinante es distinto de 0, pues el rango será el orden de la matriz. Y ya porque ya la propia matriz forma un menor de ese orden no nulo. Si dicho determinante es 0, comenzaría el proceso con los menores de orden más pequeño. Bueno, y para verlo mejor, bueno, pues vamos a ver una serie de ejemplos. Pero para ello vamos a distinguir en matrices cuadradas o en matrices rectangulares. Entonces, hoy solamente nos vamos a fijar en el cálculo del rango de una matriz cuadrada. Entonces partimos de esta matriz que es una matriz cuadrada de orden 3. ¿Qué es lo que voy a hacer en las matrices cuadradas? Siempre calcular directamente el determinante. Bueno, pues calculo el determinante de esta matriz, le calculo y veo que es 0, que significa que el rango no puede ser 3, porque ya el menor de orden 3 que me forma la propia matriz es nulo, que significa que el rango tiene que ser menor que 3, es decir, o 1 o 2. ¿Qué hago? Pues empiezo formando los menores de orden más pequeño, menores de orden 2. ¿Qué cojo? El que está formado por los 4 elementos de la primera esquina. Entonces, cojo este menor y le calculo. Veo que este menor de orden 2 es distinto de 0, por lo tanto, como he encontrado un menor de orden 2 que es no nulo, hemos visto y ya hemos afirmado que el de orden 3 que le contiene es 0, podemos afirmar que el rango es 2, porque el orden del mayor menor no nulo es el de orden 2, por lo tanto el rango va a ser 2, porque el mayor menor no nulo que yo puedo encontrar, el menor es el determinante, el mayor determinante distinto de 0 que yo puedo encontrar es el de orden 2, por lo tanto su rango coincide con su orden, el rango es 2. Vamos con este otro ejemplo. Lo mismo, es una matriz cuadrada de orden 3, calculamos directamente su determinante. Como el determinante le calculamos es distinto de 0, ¿qué afirmamos? Pues que como ya hay un menor de orden 3 que es no nulo, que es el formado por la propia matriz, el orden va a ser el orden del mayor que se puede formar es 3. Es decir, el orden del mayor menor que se puede formar va a ser 3. Y significa que el rango va a ser igual a 3. ¿De acuerdo? Porque encontramos un menor de orden 3 que es no nulo y es el orden del mayor que se puede formar. Bueno, chicos, pues espero que lo hayáis entendido y como sabéis, todo va a salir bien.